Es la cabra que se va a la cúspide. Pero esta cabra debe llevar consigo a otras. Eso es lo que se le confía a cada discípulo. Movimiento colectivo. Esto es Acuario. No es suficiente si nosotros nos realizamos, sino que debemos asegurarnos que también nuestro prójimo se realice. La conciencia grupal es el paso posterior a la conciencia individual. En Acuario, uno puede llamarse acuariano si sumerge su personalidad o su individualidad en la conciencia grupal y no va a sentir nada más acerca de sí mismo y ya no va a comer más por sí mismo, sino que mira y cuida al grupo. Y está más preocupado por la conciencia grupal que por la individual. Yo voy y como primero, esa no es la conciencia de Acuario. Yo me rijo a sí mismo y dejo a los otros, esa es la conciencia de Leo. Yo me autorrijo y dejo a los otros. Eso es Leo. Pero su contraparte superior, yo no existo. Nosotros. Ah, sí, oui. Está diciendo sí, vi, ¿no? Si pensamos acerca de nosotros mismos, el maestro no está interesado en nosotros. Si pensamos en todo lo que nos rodea, el maestro está con nosotros. Esa es la belleza de Acuario. En todo lo que hacemos debemos pensar en el grupo y no acerca de un individuo. Y todo y cada cosa debe existir en términos de grupo. Si estamos en casa, debemos tener la conciencia grupal para comer juntos con los miembros de la familia. No podemos ser individualistas de comernos todo y hacer la nuestra, sino que debemos llegar a un acuerdo con los miembros en la casa de que comemos juntos. Todo lo que se relaciona con el grupo debe ser hecho juntos. Y todo lo relativo al grupo debe ser decidido juntos. Un hombre que decide por todos, eso no es Acuario. Eso es pisciano. No es acuariano. Debemos tener una decisión colectiva y que puede llegar a través de un proceso consultativo. Ese es el desafío hoy día. Cada uno piensa solo en sí mismo. Y piensan que él o ella son los elegidos. But the more the number whom you include, if it keeps growing, you tend to be more Aquarian.
Pero si el número de personas que nos mantenemos incluyendo crece, somos más acuarianos. Let the group eat first, I will eat later. Que el- Still a different dimension. Que el grupo coma primero, yo voy a comer después, esto es todavía otra dimensión. Let the group walk into light, I'll come later. Que el grupo camine en la luz y yo voy a llegar después, voy a ir después. That's how a master of wisdom Es así como un maestro de sabiduría denies to himself the higher states of existence for the sake of the groups to move into that. se niega a sí mismo el estado más alto de existencia para que los grupos lleguen primero. So that's the goal set in Aquarian age. Esa es la meta que es de la era acuariana. But for that, first we need to move from individuality to personality, personality to soul, soul to group soul. Pero para eso primero debemos movernos de la personalidad a la de la individualidad a la personalidad, de la personalidad The soul, al alma y del alma al alma universal. a stream that has gone apart, a stream that has gone apart, La corriente que se ha separado shall have to join the river, debe unirse nuevamente al río. and the river joins the ocean. Y el río se une con el océano, And the ocean, y el océano lifted up to the rays of the sun to the sky. se eleva hacia el cielo a los rayos del sol. The stream, if it does not join the ocean, Si la corriente no se une con el océano, with the rays of the sun it dries up. a través de los rayos del sol se evapora. That's the problem of individuality. Ese es el problema de la individualidad. From individuality to personality, De la individualidad a la personalidad, personality to soul, de la personalidad al alma, to soul to group soul. del alma al alma grupal. Group soul is but a Y el alma grupal no es sino sample of the universal. una muestra del alma universal. When you cannot see, experience the soul around, you cannot experience the soul beyond. Cuando no podemos experimentar al alma alrededor nuestro, no podemos experimentar el alma que está todavía más allá. So you have to make these regular steps Así que debemos hacer estos pasos regulares to be a true Aquarian. para ser un verdadero acuariano. And that's where we have the Aquarian master, Y es allí donde tenemos al maestro acuariano, whose energies are manifesting in this region in an abundant manner. cuyas energías se manifiestan en esta región de una manera abundante. And the most ancient of the Aquarian masters is Lord Hanuman. Y el maestro acuariano más antiguo de todos es Hanuman, el maestro. We'll come to him eventually. Vamos a llegar a hablar de él eventualmente, But then we have to work out these steps so that we comprehend the energies much better. pero entonces debemos trabajar con estos pasos de manera tal que podamos comprender la energía mucho mejor. Therefore, we need to tend to be subject to Por lo tanto, debemos tender a ser subjetivos, a tornarnos subjetivos, and not only remain objective. y no solo permanecer como objetivos. To be subjective and objective is possible. Es posible estar en la subjetividad y en la objetividad, There is only you. porque somos solo nosotros. One leg outside, one leg inside. Una pierna fuera y una pierna dentro. That's what they show in the Freemasonry symbol. Eso es lo que se muestra en el símbolo de la masonería libre. The compass El compás, is two legs. con sus dos piernas o patas, Is generally covered by the square, que está generalmente unido o cubierto por la escuadra. meaning Es decir, two legs are in the outer. las dos piernas están o patas están en la objetividad, en lo externo. If you wish to know that someone is a mason, Si queremos saber si alguien es un masón, they have their own technology, a terminology which I don't wish to use. ellos tienen su propia terminología, la que no quiero utilizar. If they are working at it, they show the compass with the two legs hidden by the square. Si están trabajando con esto, van a mostrar las dos patas del compás escondidos por la escuadra. You don't see the two legs are
hidden. Las dos patas están escondidas, las dos patas del compás están escondidas por la escuadra. If you are subjective and objective, Si somos subjetivos y objetivos, then one leg is out. entonces una pata se muestra, está hacia One arm of adelante. the compass is out. Una pata del compás es externa. You can be completely subjective. Podemos ser totalmente subjetivos Then the two legs of y the entonces compass are out. las dos patas del compás están afuera That means o enfrente, ¿no? you give a message that you are related to light. Así damos el mensaje de que estamos relacionados con la luz. With one leg out, it is like being semi-subjective, semi-objective. Con una pata hacia adelante es como ser semisubjetivo y semiobjetivo. If the two legs are obscure, Si las dos patas están oscurecidas, that is what we see generally outside. es lo que vemos generalmente afuera. It means that we are totally objective. Es decir, que significa que somos totalmente objetivos. So the immediate step for the aspirants is to develop subjective life and objective life. Así que el paso inmediato para los aspirantes es desarrollar la vida subjetiva y la objetiva. Life or light. That's why subjective life, objective life. La vida subjetiva y la vida objetiva. That's why the teachings speak of two lives for the disciple. Es allí donde las enseñanzas hablan de dos vidas para el discípulo. The inner life and the outer life. La vida interna y la vida externa. Outer life is not so much of consequence to an aspirant. La vida externa no tiene tanta consecuencia para el How aspirante. big you are in the outer, Lo grande que somos en el exterior it's all temporary. es todo temporario. How big you are in the subjective Cuán grande somos en lo subjetivo. is a matter of consequence. Esta cuestión sí que da consecuencias, Because the subjective one is linked to light. porque el subjetivo está relacionado con la luz. Yes. Lot of expansion to objectivity Un montón de expansión en la objetividad is not a measure. no es una medida, Lot of expansion to subjectivity is measured. sino que lo que se mide es cuán expandidos estamos en la subjetividad. The Master Joseph, El maestro José, today whom we venerate as Count Saint Germain, a quien hoy veneramos como el conde de Saint Germain, he just remained a carpenter for outer purposes. para propósitos externos solo permaneció como un carpintero, Just a carpenter. solo un carpintero. But at the same time, he was teaching in the valleys of Assyria, Pero al mismo tiempo enseñaba en los valles de Asiria, in the cave temples. en los templos cueva. He was teaching in Egypt. Él enseñaba en Egipto He was teaching even in the mountain ranges of Nepal. e incluso en las cadenas montañosas del Nepal. Subjective side, he expanded Él expandió la parte subjetiva from Asia to Europe. de Asia a Europa. Objective side is just something. Y en el lado objetivo era simplemente algo. Because it's not so very important that he is known out in the objective world. Porque no era tan importante que fuese conocido en el mundo objetivo. Because it is transient. Keeps moving. Porque esto se mantiene moviéndose, ¿no? Cambia. It's temporary. Es temporario It is very well forgotten. y se olvida. Es algo que se olvida. That is the changing dimension of the creation. Porque es la dimensión cambiante de la creación. It's like writing scriptures on water. Es como escribir escrituras sobre el agua. As you write, it is deleted. En cuanto que escribimos, se pierde. ¿No es así? Pero si escribimos sobre un papel, When Jesus was teaching, cuando Jesús enseñaba, the disciples said, los discípulos "We are decían, not able to comprehend. no somos capaces de Why comprenderte. can't we record it? ¿Por qué no podemos tomar nota de Can't esto? describe it?" ¿Por qué no los podemos escribir? Jesus said, Y Jesús dijo, "It is recorded elsewhere. ya está escrito en otro lado. All that I do is recorded in the Akasha."
Todo lo que yo hago, de todo lo que yo hago se toma nota en el akasha. All that I teach is preserved in Akasha. Todo lo que yo enseño está muy bien preservado en el akasha. Don't worry about making notes. No se preocupen acerca de hacer notas, If they are not worried about how much they accomplished in the object, porque no estaban preocupados a ver cuánto lograban en la objetividad. from an immutable state when you still keep conducting acts in the immutable world. Si de un mundo inmutable llevamos a cabo actos en el mundo mutable o cambiante, They remain immortal on the planet. estos hechos o actos permanecen inmortales sobre el planeta. Other writings or other teachings don't. Otras escrituras u otras enseñanzas no lo hacen. Therefore, to move into subjectivity and to move higher in the deeper into subjectivity is more important. Así que lo más importante es movernos en la subjetividad y todavía más profundamente en la subjetividad. There were great masters who were potters. Hubieron grandes maestros que eran artesanos, sí, que hacían vasijas, They prepare pots with mud. que preparaban vasijas con barro, alfareros es la palabra. Es tan simple, But inside, pero dentro tan grandiosos. like carpenters, there were potters, Como había carpinteros, había alfareros and there was a master who was holding a shop of butchery. y había un maestro que era carnicero. What you do outside is not so very relevant. Lo que hacemos en el exterior no es tan relevante. What are you in the objective world is not so very relevant. Lo que somos nosotros en el mundo objetivo no es tan What importante. are you in the subjective world? Lo que somos en el mundo subjetivo, Are you counted there? ¿se nos tiene en cuenta allí? Do they take attendance of you Si prestan atención de nosotros in the normal school? en la escuela normal, As the children come, cuando llegan los niños, the teacher takes attendance. el maestro pasa lista, ¿no? Fernando Pita, yes, sir. Fernando Pita, sí señor. Likewise, in the subjective side, there are subjective schools. Así en el lado subjetivo hay escuelas subjetivas. Please remember, Por favor recuerden. there also they call by the name. Allí también son nombrados por su nombre. Provided you have joined that school, Sí, nos hemos enrolado en esa escuela, anotado. and you have a name there. Y tenemos allí un nombre. Do you know your name in the subjective school? ¿Conocemos nuestro nombre en la escuela subjetiva? If you have joined, you know your name. Si nos hemos unido a esta, conocemos nuestro You nombre. also would know the serial number related to it. Y también vamos a conocer todos los nombres que hemos tenido relativos a nosotros, ¿no? So what are we doing? I just want to review. Así que quiero hacer una revisión de lo que hemos estado haciendo. Do you know your subjective name? Conocemos nuestro nombre subjetivo, Do you know the serial number relating to you? conocemos el número de serie relativo a nosotros. Many times you are called by the number, not only by the name. Muchas veces somos conocidos por el número y no por el nombre, Like 007. como 007. There can be numbers, there can be names. Así que puede haber números y puede haber It's nombres. a matter of identity. Es una cuestión de identidad. In the subjective world, En el mundo subjetivo, just like you have a number and a name for the objective life. así como también tenemos un número y un nombre para la vida objetiva. So please Así por favor, make haste to enter into the subjective side of being and get entry into the kindergarten of subjective school. apurémonos para entrar en el lado subjetivo de la vida y para entrar dentro de las escuelas subjetivas. Do not feel that I have already become something. No sintamos, ya me he transformado en algo. People count by the number of years they associated with this knowledge. Las personas cuentan cuánto número de años hacen que están asociados con este conocimiento.
It is, the measure is your ability to enter into subjective world and become a student of subjective school. La medida es en realidad si somos capaces de entrar en el mundo subjetivo y en transformarnos en un estudiante subjetivo. So, you see in the writings of Master Dwalkul. Es así como lo vemos en en los escritos del maestro He Dwalkul. was himself a student at one time. Él también fue a su debido tiempo un estudiante. That is what Music of Soul speaks of. Eso es de lo que el libro, la música del alma habla. That he entered into a subjective school of Master Kutum. Que él entró Master Maurya. en la escuela subjetiva del maestro Moria. Do you know who recommended him to that school? ¿Saben quién fue el que lo recomendó a él para esa escuela? By Master Kutum. Fue el maestro Kutumi. At that time, his name was Devapi. En esa época su nombre era Devapi. Devapi, in later, and he took to different bodies. The latest is Kutum Vilal Singh. Devapi fue un nombre anterior, pero después tomó otras encarnaciones y la última es la del maestro Kutumi Lal Singh. And Master Maurya Y el maestro Moria is Gulab Singh. es Gulab Singh. There are Singhs. Son todos Singhs. Singh means a Simha. Singhs significa Simha. That's why when they write Singh, Es por eso que cuando escriben Singh, S-I-N-G-H, S-I-N-G-H, Singha. Singha, Singha is Simha. Simha y Simha. Simha. Simha means the lion. Simha significa el león. They are the lion among the men. Son los leones entre los hombres. Meaning they live in the cave of the heart. Es decir, que viven en la cueva del corazón. That is their outermost residence. Esa es su residencia más externa de todas las que tienen, ¿no? They have inner residences also. Ya que tienen residencias internas también. They generally have 3 residences. Generalmente tienen 3 residencias. 3 residences outside is a headache. 3 residencias afuera en el mundo externo es un dolor de cabeza. Because when we are in one residence, we are worried about the other. Porque cuando estamos en una residencia estamos preocupados acerca de las otras. Inner residences are real facility. Pero las residencias o lugares para morar internos So one residence in Iguazu, son una facilidad. Así que una residencia en Iguazú, like a farmhouse. como una cabaña, Another residence in Buenos Aires. y otra residencia en Buenos Aires, Third house in Santa Fe. y otra tercera casa en Santa Fe. When you are in one house, you are worried about the other. Cuando estamos en una casa estamos preocupados de lo que pasa en la otra, And we are in the other house, we worry about the y cuando estamos en otra casa estamos preocupados acerca de la tercera. inside. Pero dentro, At will you can move from one house to the other. a voluntad nos podemos mover de una casa a otra. That's why it's said to be unwise to be owners of houses outside. Por eso que se dice que es como no sabio, de ignorante ser propietarios de casas en el exterior. Jesus said, Jesús dijo, the Son of Man El- has no shelter to lay his head. el Hijo del Hombre no tiene lugar donde apoyar su cabeza. So how do you live? That's the question. Así que, ¿cómo vivimos? Esa es la pregunta. I live in the mansion of my father. Yo vivo en la mansión de mi padre. The mansion of the father is inside. La mansión del padre está dentro. He lives within, not outside. Y si él vive, allí vive dentro y no afuera. There is no sleeping, he gets inside. Él no duerme, sino que va hacia adentro And he lays his head. y apoya su cabeza. And he says, my father has many mansions. Y dice, mi padre tiene muchas mansiones. In you there are 3 mansions. En nosotros tenemos 3 mansiones. One is at heart, Una está en el corazón, one is at ajna, another is at sahasrara.
otra en el Ajna y la tercera en el Sahasrara. This is the understanding you gain when you get into subjective side of being. Así que este es el entendimiento que adquirimos cuando entramos dentro del lado subjetivo del ser. Coming back, Retornando, Kuthumi Lal Singh, who was Devaki, Kutumi Lal Singh, que fue de Vapi, recommended recomendó the future Jwalkul, al futuro Dwalkul, not yet Jwalkul, que todavía no era Dwalkul, to the school of Gulab Singh a la escuela de Gulab Singh for training, para ser entrenado, to be more familiar with the terms that we know. para familiarizarnos más con los términos que conocemos. When Master Jwalkul was relating mostly to Kuthumi, Cuando el maestro Dwalkul se relacionaba mayormente con Kutumi, Master Kuthumi recruited him in the school of Master Mukhi. el maestro Kutumi lo enroló en la escuela del maestro Moria. There he learned. Allí aprendió él. He wanted to join the school of Kuthumi. Él quería enrolarse en la escuela de Kutumi, What want is nothing. pero que nuestro deseo no es nada. What is good for you is done by teacher. Lo que es bueno para nosotros es sabido por el maestro. What you want is not done. Y lo que nosotros queremos, eso no se hace. What you need is done. Se hace lo que necesitamos. So therefore he has put him in the school of Mukhi. Así que, por lo tanto, lo enroló en la escuela del maestro Then Moria. after he joined many schools. Y después de esto, se enroló en muchas otras escuelas. What we do in the objective life. Así que lo que hacemos en la vida objetiva, Similarly it happens in subjective life. más o menos sucede también en la vida subjetiva. Don't we go to different schools and colleges and No, universities? no vamos a distintas escuelas y universidades para aprender. Likewise in the subjectivity, De la misma forma, en la subjetividad, Jesus was trained in the ashram of Saint Germain. Jesús fue entrenado en el ashram de Saint Germain, His name was Saint Germain, not Saint Germain at that time. pero en ese momento su nombre no era todavía Saint Germain, His name is at that time Kaushika, sino que era Kaushika, Munda Kaushika. Munda Kaushika. Kaushika is a dynasty of musicians. Kaushika es una dinastía de magos. He joined that school Así que se unió a esta escuela and then he joined the school of Tibetan monks. y después se unió a la escuela del maestro tibetano. And he then joined the school of Master Kuthumi Y después se unió a la escuela del maestro Kutumi and Master Moria. y al maestro Moria. Like that, the students are exchanged between these schools of the masters Es así como se intercambian los estudiantes en las escuelas de los maestros, according to the need of the student. de acuerdo a la necesidad del estudiante, Which the teacher knows better than the student. que el maestro conoce mejor que el estudiante. So this study, this is possible when we turn more, we make effort to turn more and more and more subjective. Y esto es posible cuando hacemos esfuerzos para tornarnos más y más y más subjetivos. We can be working in the objective life, Podemos estar trabajando en la vida objetiva, relating a part of you to subject. relacionando una parte de nosotros con la subjetividad. That's what I emphasized in Santa Fe in the very first talk. Esto es lo que enfaticé en Santa Fe en la mismísima primera charla. Don't lose touch with your subjective side. No perdamos contacto con nuestro lado subjetivo, So that when the outer jobs are done, we can quickly return home. de manera tal que cuando hayamos realizado nuestro trabajo podemos rápidamente volver a casa. If you forget, you lose the address of subjective home. Si nos olvidamos, perdemos la dirección del mundo subjetivo. Sometimes, as we know, the dogs and cats, they move out and they are lost. They cannot come back. Como sabemos, algunas veces los perros y los gatos salen de la casa y se pierden y no saben cómo volver. Better keep touch with the subjective side even when we are working the object. Así que mejor seguir en contacto con el mundo subjetivo incluso cuando estamos trabajando en el mundo objetivo. So let us now turn subjective. Así que vamos a tornarnos ahora subjetivos. Gracias.